Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 46 y versículo 28, donde dice: Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Comienza diciendo este versículo, para que le viniese a ver en Gosén. Nótese que José no lleva a sus hermanos al estrecho y populoso valle del Nilo, que formaba Egipto propiamente dicho, porque no podría haber mantenido allí un modo de vida aislado. Pero esto era indispensable para ellos si ellos iban a multiplicarse en una nación apta para ser los guardianes y también depositarios de una revelación creciente hasta que llegase el cumplimiento del tiempo, cuando el mundo estaría listo para recibir el conocimiento perfecto de la voluntad de Dios. Note que como los egipcios eran un pueblo agrícola y odiaban a las ovejas y a los pastores, como señala Génesis 46, versículo 34, los israelitas no correrían peligro de ser absorbidos por ellos, mientras siguieran dedicándose a sus antiguas ocupaciones. Como Gosén estaba admirablemente preparado para una vida pastoral, permanecerían por tanto allí tan distinto y separado del resto de la mundanidad como lo habían estado también en Canaán. Continuar con los versículos 29 y 30, donde dice: Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Estos versículos 29 y 30 están aquí describiendo el emocionante encuentro entre Jacob y José, después de tantos años de separación, durante los cuales el patriarca pensaba que su hijo amado había muerto, ya que José era muy especial para Jacob, ya que era el primogénito de su amada Raquel. El llanto continúa por un largo tiempo. Nótese que era un llanto de emoción y también de gozo profundo. No hubo palabras, no eran tampoco necesarias, ya que la emoción es profunda e indescriptible. Y finalmente Jacob habla cuando dice: Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Las palabras de Jacob se conocen como el Cántico de Simeón. Lucas, capítulo 2, los versículos 29 y 30 dice: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón, al tomar en su brazo al niño Jesús, expresó: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Sobre esto comenta el profesor Kirchner cuando dice que, a su manera, el versículo 30, non dimitis del Antiguo Testamento, ya que casi todas las palabras de Jacob registradas desde el capítulo 37, versículo 35, son de muerte y continúan siéndola, pero después de este punto culminante del capítulo 45, versículo 28, note que la amargura es en gran manera reemplazada por un sentido de plenitud y de esperanza. Fin del comentario. La expresión hebrea traducida «muera yo ahora» podría también traducirse como «estoy preparado para morir». Nótese que Jacob había visto el rostro de Dios y aún así continuó viviendo. Después de ver el rostro de José, ya no necesita vivir. El hombre que temía que su hijo lo llevaría al Seol con dolor, ahora dice que puede morir en paz.
Jacob vivirá pacíficamente 17 años más, y a través de esta sesión puede notarse el énfasis que Moisés da a las emociones de los personajes bíblicos, ya que no es, espiritualmente hablando, avergonzarse de las emociones, porque ellas constituyen una parte del ser humano que es tan importante como la mente y también la voluntad. Las emociones son dadas por Dios y son necesarias en nuestras vidas. La risa y las lágrimas de gozo o de tristeza no son una señal de debilidad, sino una señal de verdadera y genuina humanidad. Continúo ahora con el versículo 31, donde dice: Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: Subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: Mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Dice que José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre. A ellos y a sus familias, después de haber presentado sus respetos finales a su padre, que lo hizo con honor, reverencia y afecto. Es por eso que les dice: subiré y lo haré saber a Faraón, informándole que su padre y toda su familia habían venido a Egipto. Note que dice yo subiré, cuya misma frase se usa también en el versículo 29, cuando vino, y conlleva alguna dificultad en cómo explicarlo, que se debe de decir que subió cuando vino y que subió cuando regresó, ya que por otro lado unos han pensado que en el Alto Egipto, otros de la parte alta del Nilo y otros que el palacio de Faraón estaba situado sobre una eminencia, pero luego, como es de suponer que fue por el mismo camino que vino, se habría dicho por tanto que cuando vino bajó, lo que sugiere por otro lado Ben Melet, ya que parece muy agradable: subiré a mi carro, me montaré en él y regresaré a Faraón, y le daré cuenta de la llegada de su padre, lo cual fue muy apropiado, prudente y político también de hacer. Es por eso que dice: y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Nótese que no solo para hacerle una visita, sino para continuar allí. Continúo ahora con el versículo 32, donde dice: Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Comienza diciendo que los hombres son pastores de ovejas. Esa era su ocupación y también su empleo, por lo cual ellos tenían así su sustento. Note que por otro lado José no se avergonzaba del negocio que seguía su padre y sus hermanos, aunque fueran ellos malos, y además tales hombres eran una abominación para los egipcios. Esto le pareció apropiado decírselo a Faraón, no fuera que pensara en ponerlos en algunos oficios de la corte o del ejército, lo que los expondría a la envidia de los egipcios y podría ponerlos en peligro. La corrupción de su religión y también su costumbre, así como el ser medio para separarlos uno de los otros, de lo cual tuvo cuidado de protegerse, como sugiere por otro lado el historiador Josefo. Sigue diciendo este versículo: porque son hombres ganaderos. En esto fueron educados desde su juventud, y en lo que siempre se emplearon ellos, y para lo que sólo ellos eran aptos. También dice: y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían, y lo hicieron con el fin de llevar a cabo el mismo negocio y también de llevar el mismo curso de vida. Continuará con los versículos 33 y 34, donde dice: y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis:
hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Al mismo tiempo José note que dio estas instrucciones a sus hermanos y lo hizo en caso de que Faraón los mandara a llamar y le preguntara por sus ocupaciones. Esta última aclaración formó parte de las palabras de José y contenía la razón por la cual sus hermanos debían de describirse ante Faraón como pastores desde antes, es decir, para poder recibir Gosén como su lugar para morar, y que su independencia nacional y religiosa no fuera puesta en peligro por un intercambio muy estrecho con los egipcios. El que a los egipcios no le gustara la ganadería surgió por el hecho de que cuando más se apoyaban fundamentos de Estado egipcios en la agricultura con su perfecta organización, más asociaban la idea de dureza y barbarismo con el mismo nombre de un pastor. Y esto solo queda demostrado en diferentes modos por los monumentos en los que los pastores se describen constantemente como lalguiruchos, secos, demacrados, desmadejados y algunas veces casi como figuras fantasmales, sino que es confirmado por testimonios antiguos, por ejemplo, de acuerdo con Heródoto 2:47, ya que las manadas de cerdos eran las más despreciadas, pero eran asociadas con las manadas de vacas en las 7 castas de los egipcios. Así que Diodorus Siculus incluye a todos los pastores en una casta, de acuerdo a la cual la palabra en Heródoto no solo se refiere a manadas de vacas, sino en general a todos los pastores, así como hallamos en las manadas descritas sobre los monumentos, ovejas, cabras y carneros introducidos por miles junto con asnos y ganado con cornamenta. También es probable una observación del narrador, y lo confirman los monumentos que generalmente representan a los pastores y lo hacen sin afeitar y mal vestidos. Necesariamente, los egipcios tenían ovejas y también vacas, como señala el capítulo 47, los versículos 16 y 17. E incluso Faraón tenía rebaños, Génesis capítulo 47, versículo 6. Pero el cuidado de ellos probablemente lo dejó el campesinado a las mujeres y los niños, mientras que los hombres, por otro lado, se ocupaban del cultivo de sus campos. Y no necesitamos ir muy lejos para buscar la causa de esta reversión, ya que la palabra abominación, en primer lugar, sugiere una base religiosa de diferencia, y los pastores probablemente no sólo mataban animales adorados en diferentes distritos egipcios, sino que su religión en general era diferente de la población fija. Pero luego, a los hombres que llevan una vida sedentaria, siempre le desagradan los clanes errantes, cuyo ganado es muy probable que se aproveche de sus tierras cerradas. Génesis capítulo 4, versículo 8. Y que moviéndose de un lugar a otro, no suelen ser muy escrupulosos en cuanto a los derechos de propiedad. Note que estos nómadas también son generalmente de menor civilización y más toscos que los hombres que tienen hogares fijos. Por otro lado, la subjugación de Egipto por los hicsos posiblemente fue posterior a la era de José, pero ahora sabemos, por fuentes egipcias, que hubo una guerra perpetua entre Egipto y los hititas, y probablemente otras tribus semíticas que habitaban en su frontera oriental. A menudo hacían incursiones
en los ricos campos a orilla del Nilo, y como todo esto, eran considerados como pastores, ya que había motivos suficientes para la aversión de todos los nómadas como clase, aunque los egipcios, por otro lado, ellos no desdeñaban tener ganado ellos mismos. Pero como que la tierra en el valle del Nilo era cultivable, el ganado que se mantuviera solo sería el que fuera útil para la agricultura. Y voy concluyendo con esto. Téngase en cuenta que el Señor siempre provee para su pueblo. La hambruna y la sequía en Egipto y Canaán fueron muy severas, y es probable que también mucha gente muriese por causa de las privaciones. Sin embargo, toda la casa de Jacob sobrevivió. De hecho, hicieron más que sobrevivir. Prosperaron cuando el mundo que los rodeaba estaba necesitado. Note que esa hambruna no tomó a Dios por sorpresa. Él lo había ordenado como parte de su estrategia para llevar a Israel a Egipto en preparación de su éxodo a la tierra prometida de Canaán. Vio todas las cosas que sucederían en el futuro, incluso hasta el final de los tiempos, y había planeado desde antes del comienzo de los tiempos exactamente cómo demostraría su fidelidad a su pueblo. A veces, sin embargo, su provisión requería que algunos de su pueblo sufrieran, ya que, como hemos visto, José sufrió. Mucho antes de ser elevado al liderazgo de Egipto, y es probable también que a veces se preguntase si Dios se había olvidado de él. El pesimismo, por otro lado, continuo de Jacob, en estos pasajes indican que él también estaba sintiendo el peso de las dificultades que había soportado. Pero por otro lado, el Señor no se había olvidado de José, ni tampoco de Jacob, ni de ningún otro miembro de la familia de Israel, y lo probó, proveyendo para todas sus necesidades. Él nunca dejó de proveer para sus hijos. El capítulo 46 de Génesis, nótese que concluye con un sentido renovado del propósito de Dios. El plan de Dios es un plan sabio, santo e infalible. Los propósitos de Jehová Dios son justos y llenos de misericordia. Y esto puede verse con claridad cuando uno está dispuesto a contemplar la amplia perspectiva y mirar al plan divino desde el punto de vista del Señor Dios soberano. Las promesas de Dios son promesas maravillosas y constituyen un firme apoyo para los santos en las experiencias de la vida, ya que su vía es una ayuda continua en el andar diario. Todo ello tiende a guiarnos a un profundo aprecio de la sabiduría de nuestro Dios misericordioso. Es un gran consuelo para todo creyente saber que el Dios Trino guarda y sostiene su vida de principio a fin. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos muestra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 14, dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Jacobo notó la alusión de Pedro al hecho de que bajo su ministerio Dios había visitado por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Por tanto, ya Israel no sería el único pueblo de Dios. Los creyentes gentiles, es decir, los no judíos, también eran su pueblo en Cristo Jesús, y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Amigo y amiga oyente, el Señor siempre provee salvación y vida eterna a todo aquel y a toda aquella que viene a Él y lo hace en arrepentimiento. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente,
Si aún tú no formas parte del pueblo de Dios, Él desea que formes parte. Pero para ello debes también de creer en su palabra y debes de creer en la obra salvífica que su Hijo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Por eso, Dios te ofrece salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Tú tienes que aceptarle en tu corazón creyendo lo que dice su palabra. Si tú estás buscando a Dios, si tú has leído su palabra, pero todavía no has dado el paso de aceptar a Jesucristo en tu corazón, te quiero decir que ahora es el momento. Para ello, acompáñame en esta oración que voy a hacer y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti en arrepentimiento, creyendo en tu palabra, creyendo en tu obra salvífica, pero también creyendo desde lo más profundo de mi corazón que yo soy una persona pecadora y que necesito que tú me salves. Por ello, te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. A ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, desde ahora y para siempre, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.